Esto no es clase, pero vas a aprender algo. Hola, hola, soy la profe y hoy vemos La Ley y el Orden, V, temporada 7. Hoy te voy a resumir la serie de los detectives que tienen el trabajo más difícil de todos. Incluso más difícil que querer resumir las 27 temporadas sin tener un computador decente en que editarlas. Sin más preámbulo, comencemos. Demos inicio a esta temporada con el capítulo que le dio un Emmy a Mariska Hargitay, el episodio 3 titulado 911. Todo inicia cuando una niña llama al 911 por ayuda. La llamada la trasladan a V para atender la emergencia. El capitán alcanza a Olivia antes de que se vaya. Al parecer va a tener una cita porque está muy elegante y entaconada. Craigen le explica que tienen a una niña de 9 años en la línea y que al parecer está sola o encerrada, y por eso necesita que la mantenga en la llamada hasta que los técnicos den con su dirección y puedan ir a rescatarla. Benzoilo comienza a hablar con la niña que dice llamarse María, pero esta no logra dar información importante para poder encontrarla, ya que no sabe dónde vive, si es casa o apartamento. Tampoco quiere decir quiénes o cómo se llaman sus padres. Solo menciona que permanece en una habitación sin ventanas y que siempre permanece con cerradura, y dice el nombre de Richard, quien supuestamente es su padre. La niña tomó a escondidas el celular del tipejo Richard y así pudo llamar a emergencias. Después de tanto, por fin logra decir que su madre murió hace un tiempo y que no sabe de su padre. Esto desconcierta a todos, pues antes había dicho que su padre se llamaba Richard y era el hombre que la tenía encerrada. Pero María aclara que ese tipo la obliga a llamarlo así, Papi Richard. Además de informar que en la habitación hay un vaso que dice Felipe's Burger. Finn va hasta ese lugar, pero se encuentra con que el negocio se quemó hace 3 meses y solo queda un lote baldío. El capitán informa esto a Olivia y ella le pregunta a la niña cuándo fue la última vez que le llevaron comida de ese lugar, y ella responde que el día anterior. Liv, desconcertada, le dice que ese lugar se quemó hace 3 meses. El capitán se pone de malas y dice que tienen a muchos hombres buscando y persiguiendo sombras, así que le ordena a Benson que la presione para poder encontrarla. Liv, un tanto enojada, cambia su tono de voz y le dice a María que no va a poder ayudarla si dice mentiras. María reitera que no miente y que Richard le dijo que eso pasaría, que si le decía a la policía nunca le creerían, y en ese momento cuelga la llamada. Al poco tiempo llega Casey con una mujer experta en dialectos. Justo en ese momento la niña vuelve a llamar y al escuchar hablar les dice que ese acento es de Honduras. Liv le pregunta a la niña de dónde es y ella responde que de Nueva York, pero Benson le confirma que no es así, y la niña con miedo responde que no puede decir más porque Richard se enojará si sabe lo que dijo, y a ella le da mucho miedo. Liv le promete que nadie le hará daño y le vuelve a preguntar si es de Honduras. María responde que sí, que es de Tegucigalpa. Liv le pregunta si sabe la dirección de cuando vivía ahí y efectivamente María la sabe. Rápidamente apuntan la dirección y la señora de los dialectos con Casey se ponen en contacto con el consulado de Honduras. Incluso Casey va a ver al cónsul para pedirle que los ponga en contacto con las autoridades de allá. En eso, Liv investiga con la niña el cómo fue llevada a los Estados Unidos. Ella dice que un hombre los cruzó por el desierto y este hombre la llevó con Richard, porque en el trayecto se separó de su madre y le dijeron que había muerto. Además de que el tipejo ese le dijo que sus padres la habían vendido por mucho dinero y que debía hacer lo que él dijera. En ese momento, Liv le pregunta qué la obliga a hacer y ella responde que la lastima mucho, tanto él como los amigos a los que lleva, y este toma fotos mientras la agrede. El tiempo pasa y pasa y Olivia y María siguen en la línea, pero los técnicos no logran dar con su ubicación, ya que la señal cambia de un lado a otro en segundos y no pueden explicar lo que sucede. Mientras esto sucede, Liv le pide a María que describa a Richard. Ella da algunos detalles, pero lo más relevante es que usa gafas de armazón plateado y las guarda en un estuche azul. El capitán le informa a Liv que al parecer todo esto es una broma de mal gusto y además Munch le muestra un aparato que hace que la voz se modifique y cambie, argumentando que quien esté en el teléfono puede estar usando un aparato de estos. Pero Liv le hace caso a su instinto y le pide al capitán seguir investigando. Afortunadamente, Finn llega con noticias, pues Novak se contactó con las autoridades de Honduras, quienes a su vez se contactaron con la madre de María, pues resulta que la señora no estaba muerta, sí logró cruzar a los Estados Unidos y a ella le dijeron que la niña murió en el cruce, pues resulta que el hombre que los ayudó a cruzar era su primo, pero hizo que María y su madre se separaran. Así, cuando al desgraciado del primo cruzó con María, este la entregó a un hombre a cambio de mucho dinero, y por eso le dijo a María que su madre había muerto cruzando, y a su madre le dijo lo mismo, que su hija murió cruzando. Al poco tiempo reciben fotos de María que las autoridades envían para identificarla. Finn le muestra la foto a Liv y esta le pregunta a María que tiene una foto de ella el día de su cumpleaños, y le pide describir lo que tenía puesto. La niña describe a la perfección lo que usó ese día. Además, Liv recuerda haber visto a esa niña antes, y junto con Finn buscan en los archivos, encontrando una foto de María que la policía de Montreal había enviado para poder identificarla, pues resulta que María aparece en muchas fotos no por, y el que sube las fotos a internet no ha podido ser identificado. Eso explica el por qué no pueden dar con su ubicación, pues el tipejo es un experto en ocultarse. En eso la niña dice que el teléfono está con poca batería y también ella tiene mucho sueño, pero los técnicos están a punto de quitar el virus que tiene el celular de María y así poder por fin dar con su ubicación, aunque María se queda dormida y el tipejo ya ha regresado, por lo que toma la llamada y Liv le dice que es la policía y que ya saben dónde está, pero el desgraciado responde que no lo sabe y cuelga. Liv se pone muy mal, pero los detectives
detectives siguen investigando entre las fotos Nopor de María y se dan cuenta que en una aparece la taza de Felipe's Burger. Por eso la niña pensaba que la comida que le llevaban era de ahí. Finn dice que al frente del lugar hay un almacén de electrónica y probablemente esté ahí. Rápidamente llegan al lugar, pero está cerrado. Liv ve a lo lejos a un hombre que se dispone a ponerse sus gafas de color plateado y las saca de un estuche azul. Antes de que se vaya, Liv y Finn lo detienen y lo interrogan, dándose cuenta que tiene barro en los zapatos. Al sacudir los zapatos del tipejo se dan cuenta que hay pedazos de carbón, por lo que deducen que la debió enterrar en el lugar que se incendió. Rápidamente buscan ahí y desentierran a María inconsciente, pues el desgraciado la durmió con cloroformo y la enterró viva. Con la ayuda de todos logran sacarla y Liv le da respiración boca a boca a María. Cuando reacciona, lo primero que dice es Olivia. Otro de los mejores capítulos de esta temporada es el capítulo 6, pues nos encontramos con un grupo nazi. El episodio se titula Guerreros Arios Revolucionarios. Todo inicia en una escuela. Los niños están jugando muy contentos y tranquilos cuando se escuchan disparos. Algunos de los afectados son niños de distintas etnias y creencias. El equipo llega a la escuela y al hospital donde fueron llevados los heridos. En la escuela los detectives interrogan a los niños que presenciaron el tiroteo, pero nadie dice algo relevante, pues están muy asustados. Y en el hospital, uno de los niños heridos no logra sobrevivir. Resulta que es un niño de raza negra y sus padres blancos. La madre del niño, la señora Whitlock, le explica a Olivia que es adoptado. Al recibir la noticia de su muerte, la señora llora desconsoladamente y su esposo, que es guardia de la cárcel Rikers, se pone igual de mal. Olivia sospecha que algún interno de la cárcel pudo ejecutar el tiroteo como venganza por el señor Whitlock, pero el señor dice que hay más de 17,000 convictos y que muchos lo insultan, lo amenazan, lo escupen y demás. Por otra parte, en la escuela, los detectives siguen en su interrogación y dan con una niña que no quiere regresar a casa. El doctor Huang le da la confianza de hablar sobre lo que realmente sucede y la niña dice que en su casa un hombre la tiene amenazada con matar a sus padres y dice que la obliga a bajarse el pantalón. Resulta que es un hombre que vive en el edificio de la niña y se ofreció a cuidarla sin cobrar, y su madre aceptó porque sale muy tarde de trabajar. Por favor, tengamos cuidado con esto. Cuando Stabler y Cregan llegan al apartamento del señor, se encuentran con que el tío de la nena lo está moliendo a golpes. Stabler le pregunta si antes o durante la golpiza le dijo algo y el tío responde que el muy desgraciado le dijo que lo lamentaba, pero que había nacido con necesidades que no podía controlar. En su apartamento encuentran el rifle con el que el tipejo amenazaba a la niña, pero resulta ser de juguete, por lo que es culpable de lastimar a la niña, pero no del tiroteo. Y la única pista que tienen sobre eso es el rifle con el que dispararon, pues el tirador disparó y huyó dejando el arma en la azotea. Los detectives comienzan a investigar con el número de serie del rifle y así logran dar con un distribuidor de armas llamado Brian Ackerman. Elliot y Monchis van a su negocio y se encuentran con un chico de 16 años llamado Kyle Ackerman, quien es el hijo del señor Ackerman. El chico los atiende, pero el muchacho se pone muy nervioso. Los detectives se dan cuenta de que algo oculta y encuentran en el sótano un cargamento de armas y una bandera nazi. Ahí mismo se encuentran también a una mujer llamada Star, que al ver a Monchis le dice que huele a judío y hace una cara de guácala. Elliot le dice que si están ahí es porque investigan un tiroteo en una primaria y el arma fue comprada en ese lugar. La mujer responde despóticamente refiriéndose al niño que murió como una liebre. Monch rompe uno de los volantes que están ahí y le dice que debe acompañarlos, pero esta le dice que no la toque y le lanza una cachetada. Elliot la esposa por agredir a un detective y se la llevan junto con el chico. En la comisaría, Star simplemente dice que ella solo comparte información de su ideología y el chico les muestra que su página de internet es famosa y tiene muchos seguidores. Incluso tienen un videojuego donde pueden desvivir a judíos. Eso, además de lanzar insultos contra Finn y Monch. El señor Brian Ackerman llega y se lleva a su hijo, no sin antes responder a quién le vendió el rifle. Y así dan con un tipo realmente asqueroso y además fascista llamado Redding. Resulta que estuvo en Rikers y apenas salió, compró el arma. El tipejo insiste en que no hizo nada, pero Casey le dice que tienen su ADN en el arma, por lo que el abogado del tipo le pide que hagan un trato. Así Casey le ofrece declararse culpable y darle custodia protegida en la cárcel. El día del juicio el tipo confiesa que disparó a los niños, pero lo hace refiriéndose a ellos despóticamente. El divino del juez les dice que no acepte ese trato, ya que es un flagrante crimen de odio, y reprende a Casey diciéndole que debería darle vergüenza haberle ofrecido ese trato, por lo que el juez decide que serán 25 años por cada cargo de homicidio. El tipejo comienza a salirse de control gritando que quiere el trato que le ofrecieron, y el juez lo manda a sacar de la sala. En ese momento, Stark, que también estaba en la sala, comienza a levantar su voz contra el juez, acusándolo de corrupto y lacayo de sionistas, y el divino del juez también la manda a sacar. En la cárcel, Casey se reúne con el asqueroso Reddit y este le dice que renuncia a su derecho de un abogado para poder hablar con ella, y le confiesa que él no compró el arma, sino que Ackerman se la dio y lo convenció de disparar contra esos niños. En la estación, Stabler le comenta a Stark que deberá testificar, pero ella responde que no lo hará. En el nuevo juicio, Stark apela a la quinta enmienda, que no sé qué es, pero es algo que la exime de testificar y autoincriminarse, por lo que no la hacen testificar. Acto seguido,
el tipejo de Reddit testifica que el señor Ackerman lo vio en una reunión de fascistas y le dijo que su grupo está mejor organizado, que incluso tienen una lista de objetivos y que se una a ellos. Y así Ackerman le dio la foto del niño al que desvivió en la escuela. En ese momento el hijo de Ackerman le grita traidor racial y le dispara en plena audiencia. También le dispara al divino del juez y no logra sobrevivir. Así se arma una tremenda balacera en la corte. Aparece otro fascista que le dispara a Monchis y el hijo de Ackerman le dispara en el brazo a Stabler. Y cuando le va a disparar nuevamente, Starr le dispara revelándose como agente del FBI encubierta y salvando a Elliot. En el hospital resulta que a Monchis la bala le dio en la nalga y Stabler está fuera de peligro. Starr, que en realidad se llama Dana Lewis, pide disculpas a Monch y a Finn por lo que les dijo estando encubierta. Por otra parte, Olivia le pregunta a Elliot si quiere que le informe de su estado a su esposa, pero Elliot le dice que no, ya que Katy inició el proceso de divorcio hace unas semanas, pero que él aún no firma los papeles. Finalmente, Dana visita a Olivia en la estación para mostrarle que en el allanamiento del negocio de Ackerman encontraron evidencias de su caso. Resulta que la familia Whitlock adoptó al niño para comprarle un seguro de vida, seguro que cobraron a los 5 días de haber muerto, además de que el señor Whitlock hace parte del grupo fascista de Ackerman. Es decir, ellos adoptaron al niño para mandarlo a desvivir y cobrar el seguro. El capítulo 18 es el más relevante de esta temporada ya que involucra al hijo de Finn, y en la siguiente temporada desencadenará una serie de sucesos que afectarán a todos los miembros del equipo. El episodio inicia cuando unos policías encuentran a un sujeto a mitad de la noche en un lote baldío cavando una especie de fosa. Este hombre resulta ser el hijo de Finn, Ken Randall. Los policías lo detienen y lo llevan a su estación. Enseguida llega Olivia a verlo, pues Ken la llamó a ella y no a su padre, debido a la complicada relación de padre e hijo que llevan. Olivia lo interroga acerca del por qué estaba a medianoche con una pala en ese lugar y este le dice que estaba buscando un cadáver. Al día siguiente, Finn entra todo enojado cuestionando al capitán de no haberlo llamado enseguida al saber que se trataba de su hijo, pero Cragen le responde que él no quiso que lo llamara, a lo que Monch también responde que debería estar enojado por el hecho de que prefiriera llamar a Olivia y no a él. Con esto Finn se enoja mucho más y le pide al capitán escuchar la interrogación que está a cargo de Liv y Elliot. Resulta que Ken estaba en ese lote baldío buscando un cadáver, pues según él esa noche estaba en un bar con su primo Darius y escuchó que un tipo en otra mesa hablaba de cómo asesinó a una mujer y la enterró en ese lugar. Todo eso después de haberla abusado con un cuchillo. Los detectives no le creen del todo, pues se arriesgó por lo que dijo un extraño en un bar, pero Ken argumenta que así es y que no fue a la policía antes porque temía que no le creyera. Acto seguido, Finn se enoja con Elliot por la forma en que lo interrogó, y estos tienen una corta discusión en la que se sacan en cara las cosas que han hecho para proteger a sus hijos, pues Finn le pregunta agresivamente si su hija aún sigue conduciendo ebria, ya que en un capítulo pasado es detenida por esa razón, y Elliot mueve influencias para que no la procese. Después de eso, Finn y Monch interrogan a Darius para confirmar si lo que dijo Ken es cierto, y esto lo confirma. También dice que Ken siempre le está dando vueltas a muchas cosas, como sus notas, la relación con su padre, el hecho de ser gay, porque resulta que el hijo de Finn es homosexual. En este capítulo se da a conocer eso. Mientras siguen con las preguntas a Darius, también nos enteramos de que este no ha sido igual que Ken, pues al parecer ya estuvo una temporada en prisión por asalto, pero afirma que ya cambió y que está haciendo una nueva vida. Posteriormente, Elliot y Olivia dan con el informe de la desaparición de una mujer llamada Nina Stanfield y su bebé, pues en el apartamento de la mujer se encontró un cuchillo ensangrentado que contenía tejido vaginal. Comienzan a investigar y Ken es el principal sospechoso. Casey lo interroga, pero la abogada de Ken le recomienda no responder a la mayoría de preguntas, y cuando le piden una muestra de ADN, este acepta. Entre tantas investigaciones, llega Warner con los resultados de las pruebas, y resulta que el ADN no coincide con el del asesino de Nina, pero sí coincide con la misma mitocondria, es decir, que el asesino no es Ken, sino un pariente de él. Finn dice que es su primo Darius, por eso quería protegerlo, pero Warner le afirma que no es el primo, sino un hermano el homicida, pues el ADN muestra que el parentesco es de hermanos, es decir, que Darius no es el primo de Ken, sino su medio hermano. Finn habla con la madre de Ken, la señora Teresa Randall, y ella confirma que efectivamente Darius es su hijo. Ella no quería tenerlo, pero su madre no lo permitió y la obligó a tenerlo, y cuando nació se quedó con él y lo crió como si fuera suyo. Es por eso que todos creían que eran primos, incluso Finn. La señora se pone muy nerviosa y asustada y le dice a Finn que no quiere hablar de eso porque no lo soporta y además odia a Darius. Los detectives y el Dr. Huang deducen que la madre de la señora Teresa pudo haberle confesado quién era su verdadera madre en su lecho de muerte, pues murió hace 3 años, justo en los mismos años de la desaparición de Nina Stanfield y su bebé. El Dr. Huang les dice que con la coincidencia de las fechas, Darius asesinó a Nina porque era una mala madre que dejaba abandonado a su bebé por irse de fiesta, y que al sentir pena de ese bebé por tener una madre así, también lo desvivió, pensando que lo iba a liberar de tener una vida de abandono, tal cual como sucedió con él. Posteriormente, Finn y Monch buscan al padre del bebé desaparecido y este les dice que cuando sucedió la tragedia, algunas cosas habían desaparecido de su apartamento, incluida una sonaja que siempre tenía el bebé. El señor les da una foto para que puedan reconocerla. Y coincidencialmente, esta sonaja es encontrada mientras
catean el apartamento de Darius. Cuando Finn busca a Darius para llevarlo a declarar, este se muestra arrepentido y con ganas de decir la verdad, así que confiesa todo. El capitán le pregunta cómo conoció a la víctima y este le dice que por medio de una exnovia que trabajaba como niñera para Nina. Además declara cómo desvivió a su madre con su cuchillo y al bebé. Después los sacó del apartamento y los llevó a un lote baldío y los sepultó ahí. Acto seguido, Darius los lleva al lugar donde los enterró y efectivamente los encuentran. Warner en la autopsia descubre que el bebé se asfixió, es decir, que lo enterraron vivo. Al día siguiente, el abogado de Darius habla con Casey y le dice que nadie va a escuchar su confesión, ya que los detectives lo interrogaron sin un abogado presente. Casey argumenta que el sospechoso no lo pidió, además de que se le leyeron sus derechos y él firmó estar de acuerdo. Pero el abogado responde que Darius les dijo que tenía un cargo abierto por robo, y al ser así, este tenía un abogado asignado, por lo que al ser interrogado los detectives debieron llamar a su abogado, pero no lo hicieron. Entonces la confesión queda anulada. Casey y los detectives se dan cuenta de que todo fue una trampa de Darius, desde su arrepentimiento y querer hacer una nueva vida. Además los engañó, pues ya sabía que su confesión sería desechada si no pedía un abogado, porque ya tenía un cargo abierto y los detectives ignoraron esto. Por esta razón deben investigar desde el principio. Así buscan a la exnovia de Darius y esta les dice que ella era quien le contaba cómo era Nina Stanfield y cómo dejaba abandonado a su hijo, además de comentar que ella fue quien le regaló el cuchillo con el que asesinó a Nina, pues dice que a Darius le gustaba la escultura y ella le regaló ese cuchillo para esculpir, costándole mucho dinero. Al final Casey les dice a Darius y a su abogado que con las pruebas del cuchillo y el ADN podrían condenarlo, pero Darius insiste en que no será así, ya que no tendrá cargos por el homicidio del bebé. El abogado quiere que le ofrezcan un trato, pero Darius dice que no hará ningún trato, que quiere su día en la corte y que así todos tendrán que atestiguar y sus vidas quedarán al descubierto, para que todos los juzguen del mismo modo que han hecho con él durante toda su vida. Lo que Darius quiere es venganza por el rechazo de su verdadera madre y la vida que le ha tocado. Y así finaliza este episodio. No te pierdas el próximo video donde veremos a Darius llevarse a todo el equipo de V entre las patas. No siendo más, hasta luego.